Historia de México. La política neoliberal y la globalización. Comenzamos con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. El 4 de julio de 1982 ganó las elecciones como presidente. Se refirió a una campaña de renovación moral contra la corrupción y se considera a Miguel de la Madrid como uno de los primeros tecnócratas. Inició la apertura económica, la deregulación, descentralización y la privatización de empresas. Durante su sexenio, la moneda del pueblo mexicano se devaluó un 3100%. Se impulsó el proceso de reconversión tecnológica, pues se abrieron fronteras mexicanas para la llegada de la industria maquiladora. Se ampliaron telecomunicaciones durante la inauguración del satélite Morelos en 1986. Un año antes, en 1985, el 19 de septiembre, ocurrió el sismo de 8.1 grados de magnitud, lo que dejó huella en todos los mexicanos. En 1988, durante las nuevas elecciones, el que controlaba el cómputo de votos dijo que se había caído el sistema. Sospechoso, ¿no les parece? El Congreso de la Unión declaró presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. El Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PAN, acusaban de fraude electoral. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, anunció la creación del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Anunció apoyos populares en vivienda, escuelas, alimentación, salud, electrificación, agua potable, etc. En 1988 se anunció la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en 1990. Con Carlos Salinas de Gortari, el modelo neoliberal alcanzó su apogeo. Promovió la privatización de Teléfonos de México, Telmex, a Grupo Carso en 1990 y de la televisora pública Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, adquirida en 1992 por el empresario Carlos Salinas Pliego, fundador de TV Azteca. La industria azucarera, fertilizantes mexicanos, Fertimex y otras paraestatales fueron privatizadas por Salinas entre 1991 y 1992. En 1990, Carlos Salinas autorizó la transferencia de 18 bancos del Estado a capital privado, por un monto aproximado de $10,000 millones. En 1992 se promovió una reforma al artículo 27 constitucional para privatizar las tierras ejidales. La consigna era capitalizar al pueblo mexicano e incorporarlo de lleno en la economía global. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, mediante México, Canadá y Estados Unidos, generaban una relación comercial con base en la reducción o cancelación de impuestos aduaneros o aranceles en los tres países firmantes. En 1994, ese mismo año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas debido a que estaban en desacuerdo con el mandato de Gortari. Su objetivo era el derrocamiento del presidente y el establecimiento de una democracia participativa, pero se justificó que era en defensa de la tierra y de la autonomía indígena en Chiapas. Como consecuencia de esta situación política y socialmente inestable, más el asesinato del candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, y posteriormente el de Mario Ruiz Massieu, presentaron una fuerte tensión en las elecciones. Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000. Al iniciar su mandato, el país ya se encontraba con deudas y una crisis económica muy mala. Aquí conocemos el llamado error de diciembre. Este error es debido a la falta de reservas internacionales que provocaron la devaluación del peso mexicano, falta de liquidez y aumento de la deuda del país. Se descapitalizó el país y los efectos de esa crisis se vieron reflejadas en otras economías latinoamericanas, haciéndola llamar efecto tequila. Un dato curioso, el término error de diciembre que le pusieron a este presidente fue acuñado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y dijo que esta crisis fue por las nuevas decisiones que estaba tomando el nuevo presidente. Zedillo planeó devaluar el peso para detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. La recesión provocó que la devaluación del peso fuera de más del 100%, la erosión de las reservas internacionales,
una caída del PIB de 6.2% y la quiebra de bancos y desempleo. Cedillo Ponce, su decisión fue hacer un rescate a los bancos y grandes empresarios, convirtiendo su deuda privada en pública, algo que se conoce como Fondo de Protección de Ahorro, FOBAPROA. Bueno, ¿recuerdan al ejército zapatista en Chiapas? Pues se firmaron los acuerdos de San Andrés, donde integraron una comisión para la concordia y la pacificación en Chiapas, la COCOPA. Bueno, básicamente se aceptaban los derechos de los indígenas y se protegían, pero en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, sucedió una matanza por un nuevo brote armado en Guerrero, impulsado por el Ejército Popular Revolucionario EPR. En 1998, otra devaluación causó el incremento del dólar al 10.73 pesos. Todo esto en la economía empeoró, pues la Suprema Corte de Justicia determinó como legal el cobro de intereses bancarios sobre intereses. Organizaciones civiles como el Barzón iniciaron la protesta contra dicho mecanismo de cobro. Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Y por último, con este presidente, en 1999 se modificó el reglamento interno de la UNAM, se incrementó la aplicación de examen para ingreso a la UNAM y estalló una huelga para impedir una eventual privatización de la UNAM. Gobierno de Vicente Fox Quesada, del 2000 a 2006. Con esta victoria por el candidato panista, se le ponía fin a todos los presidentes del PRI. Fox, en 2001, creó la Agencia Federal de Investigación, AFI, para combatir estas cositas que no puedo mencionar. Y, sin embargo, también surgieron organizaciones dedicadas a eso. Incluso aumentó la infiltración de instituciones del gobierno como crimen organizado, lo que no nos aseguraba seguridad pública para el país. También quería construcción de un nuevo aeropuerto a las afueras de la capital, pero campesinos de San Salvador Atenco, en el Estado de México, no estaban de acuerdo. Hubo represión ejercida contra ellos, por lo cual Fox tuvo que cancelar dicho proyecto. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Durante su sexenio, la economía de México aumentó un 3.2%, cuando pretendía un 7%. Y la deuda contratada alcanzó la cifra de 603,000 millones de pesos. Hizo la aplicación del programa Enciclomedia, al fracasar la cobertura que pretendía abarcar todos los grados de la educación primaria y secundaria, y sin que se pudiera transparentar el uso de 4,857 millones de pesos para dicho fin. Tampoco cumplió con otorgar 80,000 créditos para pagar los gastos de enganche y escritura para la compra de viviendas a profesores normalistas. En cuestión de política exterior, Fox rechazó la petición de USA para que México aprobara la acción multinacional contra Irak, pues la ONU no autorizó dicha pretensión, ni se pudo comprobar que esa nación árabe fabricara armas químicas ni que fuera refugio de organizaciones terroristas como lo señalaba el presidente George W. Bush. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Desde su inicio prometió impulsar el empleo, combatir el narcotráfico, ya saben, lo de siempre. En su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció 5 ejes: la seguridad nacional como fundamento del Estado de Derecho, la competitividad económica, la generación de empleos y la igualdad de oportunidades, el desarrollo sustentable a favor del medio ambiente, la democracia efectiva y responsabilidad en materia de política exterior. Este plan declaró la guerra contra el narcotráfico, por lo que utilizó fuerzas armadas en operativos especiales, pero generando más violencia y un aproximado de 65,000 vidas perdidas entre 2006 a 2012. En los índices de pobreza se registraron un aumento de 48,838,000 en el 2008 a 51,993,000 habitantes para el 2010. De 2008 a 2009, la economía mexicana registró una contracción de 10.4%, es decir, una sustancial desaceleración. Así, el PIB fue de 1.9% aproximadamente. También construyó 1,100 planteles para bachillerato y 96 campus para la licenciatura de todo el país. Ahora sí, vamos con las preguntas. La respuesta es D.
la reconversión industrial y la llamada renovación moral. Y la respuesta es B. Carlos Salinas de Gortari. Y la respuesta es C. Ernesto Zedillo Ponce. Y bueno amigos, eso es todo. Ya terminamos Historia de México. Así que ahora sí voy a meterme más en Historia Universal. Disculpen la tardanza, perdónenme, hago lo que puedo. Y bueno, eso es todo amigos. Abajo tengo mi Instagram y mi Facebook para que vayan a seguirme. Y no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Gracias.